Eh, Bienvenidos a la web de la tercera tarea del curso de cálculo integral. Para el día de hoy vamos a mirar lo que es la temática de área entre curvas. Con esta temática iniciamos ya la unidad número 3 del cálculo integral, que son aplicaciones de las integrales. Entonces, para el día de hoy vamos a mirar que en la tarea número 3 se les solicita que para los ejercicios de número 1 de la tarea 3 se va a comenzar primero con la utilización del programa GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas f de x y g de x en el mismo plano cartesiano. Segundo, se van a hallar los puntos donde se intersecan, teniendo en cuenta que esos puntos de intersección tengan tres cifras decimales de aproximación o tres cifras significativas. Y tercero, describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso, justificando el racionamiento. Em, entonces vamos a hacer uso de, de este protocolo que nos ha entregado el mismo anexo 1. Nos indica paso a paso qué es lo que hay que hacer. Antes de comenzar con el protocolo, quiero darles unas indicaciones para que el tema no quede volando y pues se pueda entender lo que va a ser la temática. Entonces, permítanme, yo agrego una pantalla en blanco y vamos a comenzar con la explicación. Entonces, primero que todo, ustedes se han dado cuenta que a lo largo de el curso hemos tenido diferentes métodos para calcular las integrales y que al calcular la integral, ustedes en algunas ocasiones terminan hallando un número. Y si algunos han sido detallados en en las respuestas, han colocado al valor de la integral que calcularon, ustedes integraron una función y esa función le dio un número, una constante, diga A, y algunos tuvieron la precaución de colocarle unidades cuadradas. Al colocarle unidades cuadradas, quiere decir eso que se refiere a un área, porque cuando calculamos la integral, lo que se está haciendo es calcular el área bajo la curva. Para el día de hoy, lo que vamos a tratar de encontrar es una metodología para hallar el área entre curvas, entre dos curvas. Bueno, pero entonces ustedes me dirán cómo se resuelve, cómo voy a empezar a tener en cuenta este tipo de ejercicios. Y entonces lo primero que debemos hacer es entender el concepto de lo que serían una región entre dos curvas. Entonces, por eso es que en el protocolo de la tarea les dice que se debe dibujar en GeoGebra. Bueno, esto les va a facilitar mucho el hecho de que no tengan que graficar a mano, ¿no? Porque pues la gráfica a mano adicionalmente sería otro paso
en el cual ustedes tienen que tabular y, y hacer las gráficas. En este caso no pasa eso. Entonces, usted lo va a hacer mediante GeoGebra y en GeoGebra va a colocar en un plano cartesiano las dos funciones que le entregan. Y voy a colocar aquí un ejemplo. Voy a cambiarle de color a una función que la voy a llamar f y otra función Profe, que le no voy me a está Disculpe, llamar, ¿se está compartiendo, no se compartiendo está pantalla? viendo, ¿se salió? sí, no se No, ve nada. no estoy viendo la pantalla, profe. Ah, Yo tampoco. permítanme. Me avisan Ahí cuando sí. pero espérame un momento, cuando yo le doy acá ahí siguen viendo. Sí, sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, entonces vuelvo a repetir, les había escrito yo en el tablero que cuando uno hace la integral de una función, daba un número, una constante, esto es un número, y algunos tuvieron la precaución de colocarles unidades cuadradas, o precisamente yo les colocaba sin unidades, porque lo que es la integral definida me debe dar eh, un número. Y ese número tiene que tener unidades cuadradas porque corresponden a un área. Entonces, ahorita la tarea 3 le dice calcule el área, pero esa área va a estar entre dos curvas. Entonces, les estaba diciendo que en el plano cartesiano, en el plano del eje X y del eje Y, como lo van a hacer a través de GeoGebra, pues queda más fácil, no hay necesidad de tabular. Ustedes se ahorran un paso, eh, pues que les va a ahorrar tiempo. Y voy a colocar dos funciones, esta f que he colocado en rojo y voy a colocar otra función que le voy a colocar otro nombre. Esta se va a llamar g. Dos funciones, una función f y una función g. Entonces, por lo general, pues estas funciones deben estar delimitadas entre dos límites, así como ustedes lo tenían en la integral definida, un límite A y un límite B. ¿Sí? Entonces yo aquí también le puedo colocar, aquí es A puede valer, no sé, 1 y B puede valer acá 10, puede ser, ¿no? Un valor. Entonces, aquí coloquemos X igual a A y X igual a B. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hallar finalmente, cuando a nosotros nos dicen hallen la región entre las dos curvas, entonces lo que se va a hallar es esta región entre esta curva que está en rojo y esta curva que está en azul, entre este límite que me dice A y entre este límite que me dice B. Esa va a ser mi región entre las dos curvas, entre dos curvas. Lo que está subrayado con estas líneas que he cruzado aquí. Esta es toda la región que voy a hallar. Entonces, ¿cuál es una pregunta que los estudiantes me pueden hacer? Listo, bien, profesor, está fácil, pero ¿cómo hago la integral en ese caso? Porque, ¿quién es f? ¿Quién es g? ¿No? ¿Y cómo hago la integral? Entonces, en el caso en el que yo quiero calcular la
integral, el área entre estas dos curvas, entre A y B, entonces la integral va a ser igual a el límite inferior, que siempre va a ser el más cercano a cero, ¿no? Recuerden que aquí estamos en cero. El límite más cercano a cero, que sería A, y el límite superior sería el límite, el valor más alejado de cero, que en este caso sería B. Como yo tengo una región que no necesito que sea lo de acá abajo, esta parte que voy a colocar de acá, esta no la necesito, todo esto que estoy pintando de amarillo no es lo que yo requiero, sino solamente lo que está entre las dos regiones. Entonces, ¿cómo podría calcular yo bajo qué operación matemática puedo calcular esta parte? ¿A alguien se le ocurre alguna solución? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes que podría ser la respuesta para hallar solamente esta área? Solamente esta área que voy a colocar aquí. ¿Qué operación matemática me puede hacer eso? Profe, de pronto debería calcular la integral completa y luego restarle la parte del área entre las dos curvas. Eso, esa es una buena solución. Usted llega y dice, calculo la integral para f y le resto luego la integral de g. Pues precisamente eso es lo que hay que hacer. Pero entonces usted lo puede hacer desde el comienzo. O sea, usted puede llegar y decir, ah, es que arriba tengo a f o la función f de x. F o f de x es lo mismo, ¿no? Entonces usted dice, ah, es que yo tengo arriba f de x. Y para poder tener solamente, quitar esto que está acá en amarillo, entonces tengo que restar precisamente, ajá, g de x con respecto a un diferencial. Porque recuerde que lo que uno hace aquí es múltiples columnas de un ancho delta de x, que ese delta de x es el de x, que se me termina convirtiendo en un diferencial en la integral. Uno tiene múltiples rectángulos de ancho de x y de altura f de x, ¿no? La altura de, de este rectángulo es precisamente para este caso f de x y el ancho es delta de x. Entonces, esa va a ser la manera en la que usted va a calcular el área entre dos curvas. Con eso ya, si usted me entendió esa parte, ya vamos ganados. ¿Alguien tiene dificultad con lo que he explicado o se ha entendido? ¿Estamos bien? Sí, profe, pues, de parte mía hasta el momento va claro. ¿Alguien por ahí me quería decir algo? Bueno, entonces, pueden hacerme esa pregunta, ¿no? Que cuál es el área entre dos curvas, pero también podrían llegar y decirme, no, yo realmente quiero es calcular solamente el área de la región bajo una función determinada, que en este caso pues estoy dibujando a f de x de esta manera y tengo a g de x acá, en este lado. Pero en este caso me dicen, aquí tengo a y aquí tengo b, ¿sí? Pero en este caso me dicen, calcule solamente el área bajo o, sí, bajo la región de f.
de f de x. O sea, en ese caso, toda la región que tengo que calcular es lo que sería la integral de f, ¿cierto? Sería solamente la integral de f de x. Entonces, en ese caso, integraría entre a y b f de x de x. Bueno, esas se las dije yo, pero ahorita me lo van a decir ustedes. Si lo que les dijeran es calcule, voy a tratar de hacer las líneas rectas un poco más rectas. Si lo que le dijeran a usted es ahora calcule, esta es f de x, calcule el área de la región y esta va a ser g de x. Y aquí voy a tener mis límites a y mi límite b. Calcule el área de la región bajo G. ¿Cuál sería el área de la región bajo G? ¿Sería debajo de la roja o debajo de la amarilla? Sería la que está entre la roja y la amarilla. Entre la amarilla, me están pidiendo el área bajo la región de G de X. Bajo la Abajo la región. región sería la parte que está bajo la línea amarilla. Eso, esta sería la región bajo G de X. Exactamente. Entonces, mire que bajo G de X. Entonces, mire que se traduce es a entender visualmente cuál es el área que me están pidiendo y simplemente calcular esa función. Entonces, aquí, ¿qué tendría que colocar? Si quiero calcular el área. Aquí, ¿qué función iría? Ahí iría g de x Ajá, G de X, de de x. X. Ajá, esa sería el área. Entonces, hemos aprendido hasta el momento que dependiendo de lo que me pidan, el área bajo la región de f de x o entre las dos curvas, entonces se hace una determinada operación, ¿sí? Eso es lo que van a hacer ustedes, pero también puede llegar a presentarse la situación en que sea entre dos puntos que se intersectan. Por ejemplo, usted tiene la siguiente gráfica. Difícil tener aquí el pulso. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen por aquí, no sé, una función lineal y por acá tienen una cuadrática. El cuadrática. Disculpen que el lapicero se me está fallando. ¿Qué pasó? Eso. Entonces tienen esta cuadrática. Y entonces le piden calcular, Está muy sensible mi lapicero el día de hoy.
por qué está tan sensible. Bueno, me disculpan, me va a tocar seguir con el ratón. Entonces, aquí tienen esta curva. Una es una función cuadrática y la otra es una función lineal. Digamos que esta es f de x, ¿sí? Y la otra es g de x. La cuadrática es g de x. Entonces, ahora le piden calcular el área entre esta región, ¿no? Entre estas dos curvas. Sería precisamente la región que voy a pintar en amarillo. Esa sería la región, pero mire que hay dos puntos que se cruzan para las dos curvas, dos puntos en las que las curvas son iguales, que nuevamente aquí le puedo llamar este punto el punto A y este el punto B. Y ahorita entonces vamos a mirar cómo sería una manera de calcular estos puntos de intersección de estas regiones, de estas dos curvas y cómo calcular el área entre ellas. Entonces, acá arriba se me había olvidado decirle que entonces usted lo que hace es hallar el área, entonces usted puede colocar área, va a ser igual a la integral de cada una de las curvas que les he dibujado arriba. Entonces, siempre que vayan a calcular aquí, entonces colocan el área de la integral entre el límite inferior, el límite superior. Aquí sería qué función menos qué otra función de lo que acabo de explicar. O sea, ahí sería g de x menos f de menos x. f de x. Eso, muy bien. Ujú. G de x, la función que está arriba, menos la función que está abajo, que sería f de x. Entonces, mire, estamos aprendiendo hasta el momento que primero es hacer la gráfica, como ustedes la van a hacer a través de GeoGebra, les va a quedar muy fácil. Y luego es identificar cuál función está arriba y cuál función está abajo y hago la resta. Y mucho cuidado con eso, ¿no? Porque en la resta, utilizar los paréntesis va a ser la mejor manera de no cometer equivocaciones. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero quiero decirles otra manera de hallar el área para que en el caso de que les llegue a pasar, entonces también lo tengan en cuenta. Y es el caso de la siguiente figura. Por ejemplo, que a ustedes se les llegue a presentar solamente para que quede constancia de que quedamos con todas las posibles opciones de lo que se pueda llegar a presentar en las curvas, entre las áreas entre curvas. Entonces tengo aquí yo mi eje, voy a probar nuevamente mi lapicero a ver si funciona. No, qué raro. No sé qué es lo que le pasa. Está muy sensible hoy. Debe ser por el calor que está haciendo. Bueno, entonces, supongamos este caso. Tienen ustedes una parabólica que abre hacia la derecha y adicionalmente tienen una lineal, pero la voy a pintar de otro color
para que se mira. Entonces, digamos, esta se llama f de x y la otra se llama g de x. Y les voy a colocar los puntos de corte como aquí este punto, pongámoslo de verde. Este punto lo vamos a llamar entre un menos a porque está en el lado negativo. Y acá un punto positivo, un punto B, ¿cierto? ¿Quién me indica cómo sería entonces esta área? A ver si se les ocurre una posible solución para esta área. ¿Qué se les ocurriría? Sería lo mismo f de x menos g de x. G de x menos f de x. Al contrario, g de x menos f de x. Sí. G de x, o sea, La que está arriba, la azul. ajá, pero ¿cuál sería la región que vamos a calcular? ¿Quién me indica? La zona Sería, donde está la B. Donde está la B. ajá, exactamente, esta parte que voy a subrayar, ¿cierto? Sería como la región que voy a calcular entre las dos curvas, ¿cierto? Estamos claros que esa va a ser la región. Usted me maneja lo que es área entre curvas. Entonces esta es la de arriba menos la de abajo, ¿sí? Y recordar que esas áreas no les pueden dar negativas, porque son áreas. Áreas son cantidades físicas positivas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando hay dos curvas que no tienen intersección, o sea, que no... Sería el caso como el que estaba presentando acá. Por ejemplo, hallar solamente el área bajo g de x. Entonces, era esta de acá abajo. Esta región de acá abajo. Y se convierte en la integral de una sola función entre A y B. Pero puede ser incluso que usted halle toda el área, porque ser una integral indefinida, no tenga límites arriba y abajo, sino indefinida, y usted halla es el área completamente de abajo. Ah, ok, si no se encuentran en ningún momento, solo hallo un área. Sí, exactamente. Si En no le ningún dicen a momento usted, se intersectan, se tocan nada, hallo la área de una curva nomás. ajá, sí, que es lo que hemos hecho en la tarea 2. Sí, Por ejemplo, lo que ustedes hicieron con sumas de Riemann. sí. Ustedes hicieron múltiples columnas, múltiples rectángulos en los cuales fueron haciéndolos cada vez más chiquito para disminuir el error, ¿sí? Los hicieron lo más chiquito y así se disminuía el error del área bajo la curva y con eso fue que calcularon el área de esa curva con sumas de Riemann. Ok, o sea que, por ejemplo, si en el ejercicio nos da así nosotros definimos a qué función le sacamos el área bajo la curva, a cualquiera de las dos, Eh, o el, toca eh, cada uno. esta temática del ejercicio 1 es precisamente la región entre curvas. Entonces a ustedes les va a tocar calcular así, entre dos curvas. Y O sea, además, ujú, profe, o sea que de pronto nunca se nos va a presentar, digámoslo así, pronto por lo que le entiendo a la compañera, que nos dio una figura, digámoslo así, como asíntotas, que no hay como intersecciones. no, creería que no, creería que no, aunque podría darse este caso, por ejemplo, les voy a colocar un caso en el cual se les pueda dar este caso, que tengan ustedes, por ejemplo, no, esas líneas están
fatal eso ahí. Entonces tienen, por ejemplo, una cuadrática aquí y una línea recta que nunca la va a tocar a ella, por ejemplo. Se me ocurre. Y en este caso le piden hallar el área bajo la curva. En este caso, entonces, por ejemplo, lo que podría hacer usted es decir, el límite de esta es g de x y esta de acá abajo es f de x. Entonces, si le dicen el área entre las regiones y no hay puntos donde se intersectan, donde se toquen ellas, como acá en el caso de acá. Entonces usted puede decir, no, pero pues como tengo que hallar el área, yo puedo colocar entre este 0, aquí vale 0 la x, y otro punto, digamos que acá sea 2, ¿no? Entonces voy a hallar el área de esta curva, o sea, voy a hallar precisamente esta área entre estas dos curvas, pero le coloqué dos planos, un plano en 0 y un plano en 2. Entonces, ¿qué funciones resto aquí? O sea, ahí sería g de x menos f de x. Exactamente, sería g de x menos f de x. Y yo defino, en caso de que no me den los planos, y pues para asegurar nuevamente que sea positiva, de x, perdón, de x, para que sea un área positiva, entonces defino hacia el lado derecho esos planos del eje Y, un plano en 0. Recuerden, aquí estoy colocando una vertical en todo el 0. Voy a ponerla de otro color. Una vertical aquí en todo 0 y una vertical aquí en todo 2 para calcular precisamente esta área entre esas dos regiones. Creo que así puede ser la manera en que le resuelvo la inquietud a la estudiante. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer lo que nos está pidiendo ya la tarea, que es, vamos a hacer unos ejemplos para que ya a ustedes les quede pues más clara la situación. Y les voy a colocar el caso de dos funciones. Empezamos primero ahí me están viendo GeoGebra, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. profe. Ok. Entonces, bueno, les voy a colocar por acá. Me piden calcular, entonces calculé el área de dos funciones en las cuales f de x es igual a 4 3x menos x al cuadrado. Esa es f de x. Y g de x es y menos 1. Entonces, desde aquí ya comenzó un pequeño problema. Porque ustedes dicen, bueno, aquí tengo f de x, 4 más 3x menos x al cuadrado, bien, perfecto, está en función de x. Pero acá me dicen g. Bueno, aquí no está en función de x, está en función de y. Me dicen g de y. G de y igual a x menos 1. ¿Qué significa g de y? Mire que es diferente a f de x.
f de x significa ¿qué? ¿Quién sabe qué significa f de x? ¿Qué variable es f de x? O sea, f de x vendría siendo como el área mayor de la curva. Variable, no. F de x significa y. F de x significa y. Siempre que usted mire f de x o g de x, eso significa y. Pero g de y, ¿qué significa entonces? Si f de x significa y, g de y, ¿qué significa? Sería la derivada de y o x. No, x. Esas son, digamos, como maneras, notaciones matemáticas que hay que comenzar a identificar para que en el caso de que a usted le aparezca por allá, sepa cuáles son sus variables, sepa cuáles son sus funciones. Entonces, voy a colocar como por acá. F de x significa y. Y si le colocaran g, pero está en función de y, eso significa x. Eso es simplemente notación matemática, notación. Pero recuerden que cuando uno coloca una igualdad, esta es una definición. F de x se define como y g de y se define como x. ¿Qué es una definición? Una verdad absoluta y hay que respetarla. ¿Sí? Entonces, Profe, una pregunta. ujú, Pero en los ejercicios que nos plantean, todas son, todas f son y. de x. No, Ajá, y sí, todas y igual, sí. entonces serían todas f de x, ¿cierto? Ah, sí, f de x, y. Ajá. Yo aquí les estoy colocando para que tengan en cuenta que no solamente existe eso, ¿no? No solamente existe eso y cuando le cambien a usted a G de Y se perdió. No. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Despejar a Y. Entonces, despejemos aquí Y. ¿Cómo me queda este despeje entonces? X, este que está negativo, Pasaría a sumar. ajá, pasa a sumar al otro lado y ahí obtengo Y. Entonces, realmente mis dos funciones f de x y g de x, si le quiero llamar ahorita a otra función, sería y igual a esta 4 más 3x menos x al cuadrado y la otra x más 1. Y mire que todas están en términos de x, entonces ahí usted ya puede decir, a esta la voy a llamar f de x y a la otra la voy a llamar g de x. Así como GeoGebra llega y le coloca un nombre, ese nombre es el nombre que usted le quiera asignar. Eso se llama notación. Ahí ya tenemos nuestras dos funciones. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No, profe, está claro. Listo. Entonces, como en la tarea le dice lo primero que va a hacer es en GeoGebra realizar las dos curvas, f de x y g de x. Igual usted la puede colocar la una primera, la otra. GeoGebra no se va a equivocar. GeoGebra no se equivoca y él ya le grafica en un mismo plano. ¿Cómo las va a graficar en un mismo plano? Usted llega y meta su función. La primera, 4 más 3x menos x al cuadrado. Tengo que sacar el tablero para que no se me, porque es siempre difícil buscar el elevado desde el teclado. 4 más 3x menos x al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi curva. Por aquí se me fue esta que está verde. Esa no es, entonces la voy a borrar de una vez para que no me interfiera.
Mire que no me la, como la otra verde estaba f de x, entonces la segunda me la coloca como g de x. Entonces aquí g de x me va a quedar 4 más 3x menos x al cuadrado, que es lo que tengo acá en el tablero, ¿cierto? Esta primerita. La segunda es x más 1, más fácil. X más 1. Es esa la función. Entonces, mire, bonita, porque usted ya sabe, recuerde que esta la puede incluso arrastrar. Se deja, no se quiere dejar, quiere dejar arrastrar. Aquí sí. Esta azul es esta, para que usted tenga como una manera más mnemotécnica de mirar quién es quién y cuál es la otra. Entonces, le dice, grafique. Es solamente meter gráficas en GeoGebra en un mismo plano cartesiano. Luego hallar los puntos donde se intersecan teniendo en cuenta 3 cifras decimales. Eso aplica para el caso en que no sean números enteros, porque si los puntos de intersección, como aquí los veo, son números enteros, entonces prácticamente ahí yo los puedo visualizar que es un -1 y un 3 fácilmente por gráfica, pero usted lo tiene que hacer matemáticamente y ahorita se lo explico. Pero para el caso, más adelante vamos a ver un caso en que no sea tan fácil determinar esos puntos de intersección y que también eh, buscar esos puntos de intersección son también un poquito complicados, no quiere decir que no se puedan hacer. Entonces uno puede hacer con control y el scroll del ratón, me voy aproximando mucho, 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 le voy dando como un zoom aquí a mis dos gráficas y puedo ver exactamente que es aquí el -1 con el scroll hacia atrás, me voy yendo hacia, quitando el zoom y con esta la muevo. Y aquí si yo me voy acercando nuevamente, voy a encontrar nuevamente que este punto de intersección entre esta curva y esta curva es 3. Pero matemáticamente, ¿cómo lo hago? Matemáticamente también hay una manera de hallarlo. Entonces, matemáticamente es de la siguiente manera. Cuando yo tengo esas dos funciones, entonces yo tenía que y era igual, parece que ya me está funcionando x más 1, y la otra función era y igual a 4 más 3x menos x al cuadrado, ¿no? Esas eran mis dos funciones. Como estoy viendo que ellas están igualadas a la misma y, yo puedo utilizar muchos sistemas de encontrar ceros para ecuaciones. Entonces, hay sustitución, igualación, eliminación. Bueno, puedo utilizar muchos sistemas para calcular los ceros entre estas dos funciones y uno de ellos es igualarlas, porque em, yo estoy diciendo aquí que y es igual a x más 1 y que y es igual a 4 más 3x menos x cuadrado. O sea, que estas dos son iguales a y. O sea, que yo puedo igualar 4 más 3x menos x al cuadrado igual a x más 1. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. ¿Alguien me entiende está perdido en esta parte o está entendido? ¿Entendida esta parte?
Sí, profe, hasta el momento sí. Eso, entonces me toca continuar con el ratón. Igual a x más 1. ¿Sí? Entonces, cuando igualo estas dos expresiones, entonces lo que hago es que todo esto que está a un lado o al otro lo paso al otro lado y igualo a 0, precisamente para hallar los ceros. Entonces, como no quiero una x negativa, entonces paso este que está negativo al otro lado. Sí, es decir, acá voy a dejar 0. Este x más 1 pues queda igualito. Y acá el x va a quedar positivo, ¿cierto? Este es un 1. Más x al cuadrado. Me van dictando ustedes cómo pasan los demás términos. Menos 3x menos 4. Exactamente. Menos 13x y menos 4. Ahora lo que voy a hacer, suma de términos semejantes. Entonces, este menos 13x lo puedo sumar con este más x. ¿Cuánto me da eso? Y voy a colocar la x cuadrado al comienzo. 2x. Menos, ¿no? Con signo. Menos Menos 2x. 2x, ajá. Y ahora menos 4 más 1, Menos 3. menos Menos 3. 3. Entonces, mire que llegamos a una expresión de un trinomio que fácilmente ustedes lo pueden resolver por fórmula cuadrática, que es la fórmula que a ustedes les gusta, ¿no? Que es la fórmula de menos b más o menos. ¿Alguien se acuerda de la fórmula cuadrática? B al cuadrado para hallar las raíces de un binomio. Menos 4ac creo que es. Eso, muy bien, usted sí ha estudiado. Menos 4ac. ¿Quién me está respondiendo? Sobre a por 2 creo que es. Ajá, 2a. Eso, esa es la manera de hallar las raíces. Esta es la fórmula, esta es la famosísima fórmula cuadrática que muchos de los estudiantes aman. En lugar de hacer factorización, que no les gusta, esta es una manera fácil de hacerla. Pero a mí como me encanta factorización, entonces yo digo, yo lo voy a hacer por factorización porque todavía me acuerdo de los casos de factorización, en los cuales busco dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den menos 2. ¿Cuál elegirían? Menos 1 por 3. Ajá. Entonces, 3 y 1. Para que me dé menos 3, entonces este debe ser negativo y este debe ser positivo. Y ahora miro, menos 3 más, menos 3 por más 1 me da menos 3 y menos 3 más 1 me da menos 2. Cumple, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los ceros? ¿Cuál es la posibilidad de un producto? O que este sea 0 o que el otro sea 0. Entonces, x menos 3 igual a 0 me da x igual a 3. 3 positivo. Ese sería un punto de intersección. Y el otro, cuando x más 1 sea igual a 0. O sea, cuando x es igual a Menos 1. menos 1. Ese es el otro punto de intersección. Que los habíamos visto visualmente en GeoGebra, menos 1 y 3. ¿Sí o no? Aquí está, menos 1 y aquí está 3. Esos son los puntos de intersección de esas dos ecuaciones, ¿cierto? Lo otro que me piden, ya las dibujé, ya hallé los puntos donde se intersectan y ahorita es describir la integral
que determine el área entre las dos curvas y solucionarlas paso a paso, justificando el razonamiento. Ustedes ya se volvieron expertos de resolver integrales, entonces les va a quedar muy fácil resolver esta integral. Entonces, ahora vamos a hallar esa integral. Entonces, el área de esa integral va a ser igual a la integral entre ¿qué? ¿Cuál es el límite inferior? Sería -1 a 3. A 3, exacto. Voy a volver a la curva solamente para que ustedes miren la función de arriba menos la función de abajo, ¿no? Que sería g de x menos f de x, es decir, ustedes lo tienen ahí en su cabeza, es decir, me queda, ¿quién es g de x? 4 más 13x menos x al cuadrado. Esta sería g de x, ¿no? Según lo que me dibujó GeoGebra. Menos la de abajo, que es x más 1, ¿cierto? Si alguien se queda, Sí, es x más 1. eso. Y le voy a colocar paréntesis y siempre manejen los paréntesis, porque ustedes dirán, no tengo afán y no quiero dibujar los paréntesis y un paréntesis que no lo hayan colocado es fatal porque me cambia todos los signos de adentro del paréntesis. Entonces, siempre manejen sus paréntesis. Estamos de acuerdo que esa sería la integral, ¿no? A resolver. Sí, ¿Sí? profe. Listo. Entonces me dice, la determina y la halla paso a paso justificando cada uno de los pasos. Entonces ahorita es ponerse a resolver esta integral, que es una integral definida y que ustedes ya la han trabajado mucho, que sería igual entonces a la integral entre -1 y 3. Y lo que voy a hacer es que voy a ahorita sí a romper este paréntesis y esto que está negativo lo voy a distribuir para cada uno de los términos. O sea, esto termina siendo todo negativo lo de dentro del paréntesis. Y entonces, ¿cómo me queda esta función? Entonces queda 4 más 3x menos x al Pero ahí también se podría cuadrado. organizar la función también, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí también se podría organizar la g de x, ¿no? Para que de pronto no equivocarnos. Ah, O sí, así está bien. como está negativa, Ya. dejémosla así, dejémosla así. Ajá. Aunque si está positiva la puedo organizar. Ajá. Pero como está negativa, entonces menos x y -1. ¿Sí? Con respecto a de x, y ahorita sí sumo términos semejantes. Esto entonces sería igual a el área, sigamos llevando el área de -1 a 3. Entonces acá me queda 4 menos 1, Sería 3 3. Ajá. Eh, más 2x más 3 menos 1, entonces más 2x. Ajá. menos x cuadrado de x. Menos x al cuadrado. Y termino con el de x. Y ahora sí integro y esta integral es sencillita. Es de las integrales más sencillas. Entonces esta área va a ser igual a integral de 3. Bueno, ustedes pueden aplicar
para cada una de ellas, pero pues vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, para agilizar la web, entonces vamos a llegar y a decir que la integral de 3 de x es 3 de x, X. ¿cierto? Ujú. La integral de 2x sería 2x al cuadrado. X al cuadrado sobre 2. sobre 2 y sobre este 2. Bueno, hagámosla despacio para que no hayan pérdidas. Aquí hay un 2 y dividimos sobre 2. O sea, finalmente este 2 con este 2 se cancela. Y acá me queda x X al cubo sobre 3. sobre 3. Exactamente. Eso, muy bien. Esa parte ha quedado clara. Entre los límites menos 1 y 3. ¿Qué me dice teorema fundamental del cálculo? ¿Cómo aplico este teorema para estos términos? Reemplazamos X con el límite superior y luego le restamos el límite inferior. Exactamente, se ha hecho todas las tareas, eso está muy bien. Tiene muy claro lo que es teorema fundamental del cálculo. Y entonces vamos a reemplazar en X el límite superior en todo, ¿no? Más 3 al cuadrado menos 3 al cubo sobre 3. Y alguien con la calculadora me va haciendo esta operación y luego le restamos. Mucho cuidado que este límite inferior es negativo, entonces sería tener en cuenta que aquí va a estar un negativo, aquí más menos 1 al cuadrado y menos 1 al cubo sobre 3. Esto es un 3. No me he equivocado, ¿voy bien? Alguien que vaya revisando, vaya supervisando, que vamos bien, ¿sí? Sustituimos el 3, el límite superior en todo, está bien, y Sí, profe, va luego bien. vamos bien, listo, y luego el de abajo, menos 1 en todo. Listo, entonces ahorita ya vienen es las multiplicaciones y sumas, entonces aquí me da 3 por 3, Primero va a 9. 20, Dígame. sea 27. Me dio 27 en la eh, calculadora. todo, O sea, el todo, total de los corchetes. ya, Sí, señora. listo. Si no nos da, entonces ya le echamos la culpa ¿cómo es su nombre? José Luis. A José Luis le echamos la culpa y no nos da. Ahí tenemos manera de verificar. 27, ¿y alguien hizo este término o lo hacemos o también lo hizo José Luis? ¿O Luis me dijo? No lo he hecho. Sí, José Eh, Luis. José Luis, listo, entonces hagámoslo. Entonces, este menos lo estoy respetando y aquí me quedaría menos 3. Este menos 1 al cuadrado da 1 positivo más 1. Luego, este menos 3 al cubo da negativo. Por este negativo da positivo más 1/3. Entonces sería menos 2 más 1/3. Tomamos la calculadora y menos 2 más 1/3. 1/3 nos da. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio?
yo la hice y la borré porque estaba viendo que en el primer término da es 9, no da 27. Ahí estaba viendo. Les había dicho -2 más 1/3, ¿cierto? Más 1/3. Vengan a la clase siempre con su, con su calculadora para que vayan comprobando de una vez las operaciones. -2 más 1/3 da -5/3. Pero en esta primera parte creo que da 9. Ahorita la verificamos. 9 y aquí nos da -5/3. Y miremosla, esta primera parte. Esto es un igual, ¿no? Aquí nos daba 9 y aquí nos da otro 9. 9 menos 9, 0, y aquí este elevado al cuadrado nos da 9. Entonces esta primera parte da 9, ¿cierto? Sí, el primero sí da -5/3. Esta parte de acá. Estaba organizándola. Listo. Ahora sí, Sí. entonces 9 más 5/3. ¿Cuánto da? 10.67, ¿no? 10.67. Todo esto, unidades cuadradas, me da el área. Esta sería mi respuesta. Y todo esto lo tienen que hacer a mano. Y si quieren, también lo comprueban en GeoGebra. ¿Cómo hacen comprobándolo en GeoGebra? Como GeoGebra es inteligente, pero no es más inteligente que ustedes, entonces ustedes tienen que meter la integral, ¿no? La integral definida, que sería la que tiene función en extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. ¿La función cuál sería? La que usted mira que está arriba, que en este caso sería g menos f, ¿sí? El extremo inferior ya sabemos que es -1, lo hallamos y lo vimos visualmente, y el extremo superior 3. Entonces, esto me calcula eso, 10,67. El área entre estas dos curvas, pues obviamente corresponde a todo esto, pero pues él me la coloca en valor absoluto, que sería una parábola que está representada por 10,67. ¿Nos dio? Sí, nos dio. ¿Preguntas, chicos? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las preguntas? Profe, bueno, mi pregunta puntual es, ¿Puede hablar un poquito más duro? Yo la escucho muy lejos. profe, Un poquito más duro. Espéreme, yo le subo a mi... Ahí hable, por favor. ahí ya me escucho. Sí. Profe, lo que pasa es que el ejercicio nos da las funciones en función de X, o sea, f de Y. Para hacer la gráfica en GeoGebra y para revertirlo a f de X. No, si le da en función de X es Y. Mire, o sea, G de X es Y. Ah, ok, pero si me da, por ejemplo, g de Y. Es lo mismo, sería lo mismo. Pero entonces, si fuera acá X, acá todas las variables tendrían que estar en Y. Pero siempre se busca dejarlo en términos de X para que GeoGebra le grafique. O sea, es mejor dejarlos en términos de X Sí, para poderlo hacer, graficar en GeoGebra, ¿sí? sí, señorita. Si yo lo ¿Mm? dejo en términos de Y, no voy a tener el mismo resultado.
No, no, ya. Bueno, este es esta, no, no creo que GeoGebra lo entienda. Vamos a mirar a ver, y+1, por ejemplo. No le toma, ¿sí? Tiene que estar en función de X. Si lo miras, tiene que estar siempre en función de X porque ella te toma las funciones en términos de variables de X. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, siempre tienes que despejar. Ok. Hagamos otro ejemplo. ¿Tienen más dudas? ¿O continuamos con otro ejemplo? Profe, Otro pues a mí me ejemplo. quedó otro ejemplo que a mí me quedó la inquietud sobre, sobre el despeje y dejarlo en función de X. Me quedó la inquietud. Ya. Pero realmente todas las funciones están en términos de X, así que eso no es preocupación. Si quieren, revisen todos los ejercicios están en función de X, eso no es preocupación, eso fue como algo adicional que yo les coloqué como para que uno no se encierre a que solamente Y existe, no, pues también está X, pero hay que despejar siempre hacia la variable X. Era como un dato de cultura general para que lo tengan en cuenta. Miremos otro ejemplo que les puede abrir un poquito más la visualización hacia lo que tienen que tener en cuenta en este caso. Em, No con logaritmo o con raíz, profe. Precisamente en eso estaba pensando que uno le tiene como mucho miedo al logaritmo, pero realmente no es así. Digamos, f de x precisamente sea una función en términos de logaritmo, digamos, 2x, logaritmo de 2x. Y otra función g de x, bueno, un poquito más sencilla, no tan complicada, que sea un x al cubo. X al cubo menos x. Estas son mis dos funciones. Y vamos a hacer exactamente lo que me piden en la guía para la tarea y es primero graficar las funciones en GeoGebra para identificar precisamente quién está arriba o quién está a la derecha, ¿no? Porque también vimos que hacia la derecha también puede pasar. Entonces coloquemos logaritmo natural de 2x. Ahí ya me salió. Esa es mi función. Y la segunda función me decía x al cubo menos x, ¿cierto? Me toca sacar el teclado para que no tenga problemas. Ajá. Entonces, x al cubo, x elevado al cubo, eh, menos x es, sí, menos x. Ah, pero ya se me fue, me toca borrarla. X al cubo menos x. Es esa función. Entonces, mire esta belleza. Esas son mis dos funciones. Como les dije, toca tomar la curva, la flecha de aquí para que ustedes puedan colocar su f de x por aquí
y g de x es esta, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y hacer la intersección entre estos dos es un poquito complicadito, no está tan fácil porque ahí toca que eh, despejar este logaritmo y para despejarlo pues toca que utilizar exponenciales. Entonces, pues si lo puedo hacer visualmente y con ello me ahorro trabajo, pues también lo puedo hacer porque pues lo está permitiendo la tarea, no dice que no. Entonces, visualmente vamos a calcular los puntos de intersección. ¿Cuáles serían mis puntos de intersección? Precisamente este punto donde las dos curvas son iguales, este punto aquí y este punto acá. ¿Sí? Entonces, control scroll permite hacer una mayor aproximación a este punto. Y mire que aquí se van disminuyendo cada vez más los decimales. Incluso ahí le dice, teniendo en cuenta tres decimales o tres cifras significativas. Entonces usted se aproxima y se aproxima. Y les voy a dar otro indicación y es, por ejemplo, este punto donde está la A, que dice selecciona una ubicación o recta función de la curva, ¿no? o función o curva. Este punto usted lo selecciona y le da justo donde está la intersección de ellas dos. Eso, ahí. Y mire la belleza de esta función de GeoGebra, es que además de que le calculó el punto ahí, también se lo calculó acá, mire. Se lo identifica acá en este punto de intersección y en este punto. O sea, con que usted lo haga una sola vez, le haya los dos puntos de intersección de estas dos curvas. ¿Y cómo identifica usted cuál es A? Pues es que aquí ya le está diciendo cuál es A y cuál es B. Ya le está diciendo cuál es A y cuál es B. Pregunta. Entonces, ¿cuáles son los puntos de intersección de estas curvas? Profe, una pregunta. Ujú. Profe, en el ejercicio que piden ese punto, ¿basta con hacerlo en GeoGebra o hay que desarrollar y encontrar los puntos como usted lo hizo en el ejercicio pasado? Es que precisamente lo acabé de explicar, o sea, hallar esos puntos de intersección es igualar logaritmo de 2x a x al cubo menos x, y para hacer ese despeje, usted tiene que despejar ahí la x, y para poderlo hacer tiene que aplicar exponencial, entonces no es tan fácil. Pues se hace más largo el proceso y como lo puede hacer visualmente, lo puede hacer con la intersección, pues, de lo que acabo de explicarles, esta herramienta, lo puede Pero hacer de entonces esta no hay que manera. no hay que hacer el desarrollo completo, ¿no? Paso a paso, así como usted lo hizo, solo con GeoGebra. Cuando la función es así sencilla, x cuadrado y x al cubo, bueno, como las que le presenté anteriormente, la intersección la puede hallar fácilmente. Pero si es así en caso de esta logaritmo, les recomiendo hacerlo visualmente, es también válido y usted presenta, ¿no? Obviamente tiene que presentar sus puntos de intersección y usted lo dice gráficamente, yo lo encontré. Y de hecho, pues, si usted comienza a hacer tabulación, hay justo en este punto, en 0,36 y en 1,32, donde las dos funciones son iguales, porque son los puntos en los cuales ellas dos
son iguales. En A y en B se igualan esas dos funciones. Entonces usted me muestra el pantallazo, eso sí que sea una foto visible y es válido. ¿Listo? Así lo pueden hacer. No hay Bueno, problema profe, con gracias. eso. Ujú. Entonces, pregunta, ¿cuáles son mis puntos de intersección? Ya se los dije. Sería el valor de A y que es 1.32,097, el valor de No, B. no, no. El 0,97 es lo que le corresponde a Y. Y como siempre estamos evaluando en términos de X, entonces tomamos el primero. Recuerden que esta es una pareja ordenada X, Y. Siempre vamos a tomar Ah, el X, el X. Por eso era que les decía, díganme cuál es el punto de intersección. Como mi función es función de X, entonces quiere decir los puntos en los cuales X es igual con la función de f de X y X es igual con la función de g de X. Entonces es en 1,32 y en 0,36. Entonces, pregunta, ¿cómo me queda ahora sí el área para hallar el área de esas dos funciones? Ustedes me van indicando. ¿Cuál es el límite inferior? Les voy a colocar. Sin miedo, si nos equivocamos no hay problema. ya 0,36. Sí, señor. Ajá. 0,36 hasta, 1,32, creo. ajá, 1,32. ¿De quién? ¿De qué función menos qué función? Ya sería f de x menos g de x. Ajá, esta que tenemos aquí, ¿qué se me hizo f de x? F de x se me perdió. Ajá. Sí, aunque a ver, aunque aquí no está tanto, a ver, que aquí, sí, sí, sí podemos manejar la de arriba menos la de abajo, porque está ella más hacia arriba. ¿Qué me permite identificar también eh, si es la de arriba menos la de abajo, o si es la de la derecha menos la izquierda? El, el rectángulo que yo tome en esta función. Entonces, como estoy tomando en función de delta de X, estoy haciendo en función de delta de X, es un rectángulo que es una columna, o sea, la de arriba menos la de abajo. Es que aquí en GeoGebra no me permite dibujar, pero como mi función me está dando así, una y la otra como por acá, ¿cierto? Entonces, el rectángulo que yo estoy dibujando, que es el delta de X, ese delta de X, lo estoy haciendo de manera vertical. Entonces, sí sería la de arriba menos la de abajo. O sea, logaritmo de 2x menos, abro paréntesis, x al cubo y nuevamente respetando esos paréntesis. X al cubo menos x. Y aquí, bueno, este estaba de x, ¿no? De ese diferencial de x, es decir, mis columnas verticales. Eso es lo que estoy haciendo y esa sería mi integral. Y ahorita sí integro.
cómo sería esa integral. Todo lo que ustedes aprendieron en la tarea número 2, todo eso lo tenemos que aplicar. ¿Cómo me queda entonces? El lapicero. Sería 2 sobre X. Sobre X. Para la primera, integral. O sea, esta área yo la puedo, Sí, la integral ajá, para la primera, la puedo, de logaritmo natural de 2X. Creo que es 2 sobre X. no, no creo. Vamos a mirar si es cierto lo que dice don José Luis, ¿cierto? Logaritmo de 2X de X, vamos a separar las integrales menos la integral, y acá también tengo que ponerle los límites, porque estoy aplicando propiedad de la linealidad para cada una de ellas. Menos, este menos lo sigo llevando, Sí, señora. x al cubo, ajá, José Luis, menos x de x. Entonces, como a veces del afán uno llega y dice, no, eso es 2 sobre x, pero es mejor hacerla despacio y sin afán y así no cometemos errores. Como no es x, entonces no es, es una función compuesta, tiene 2x, no es x solita, entonces puedo tomar una variable u, hacer una Profe, sustitución. no estoy viendo la pantalla. ¿Se perdió nuevamente la pantalla? Los demás están viendo la pantalla, por favor, porque acá me aparece Sí, profe, ahí se, compartida. ahí se Y, está y, ac- viendo. y acá en el tablero, porque a mí me aparece que aquí y ahí se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Revise José Luis. Sí, revisó. Estoy teniendo problemas Entonces, con mi internet. sí. Entonces No, pero creo asignamos, que es el mío. Se está actualizando y se me está poniendo. Sí, creo que es el mío. sí, porque los demás siguen viendo, ¿cierto? Bueno. Sí, yo estoy viendo normal. Listo, ok. Entonces, asignamos una variable a 2x y entonces derivamos cada una de las variables, derivada de u y derivada de 2x sería 2 de x, ¿cierto? Porque la variable, la derivada de 2x es 2 de x. O sea, estoy derivando con respecto a x. Entonces, este 2 lo puedo pasar a dividir, entonces me queda de u medios. O sea, de x sería de u medios. Esto pues para identificar que esta integral me queda como en los límites de 0,36 a 1,32 logaritmo de u. Logaritmo de u. Y de x es de u medios, entonces de u medios. Este un medio pues lo puedo sacar acá adelante. Lo voy a sacar acá adelante para que el un medio para que sea más fácil de integrar. Y ahora sí, mira que si yo digo la integral del logaritmo es 1 sobre u. Entonces, si ves que no daba el 2 sobre u que estabas diciendo al comienzo, José Luis.
sino que hay que hacerla despacio. Sí, señora, sí. Ahí estoy Ajá, pendiente. sí. Entonces, ahorita lo único que hago es reemplazar quién es U. Y U es 2x. 2x entre los intervalos 0,36 y 1,32, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, esto me da 1/4 de x, ¿cierto? Si quieren de una vez pongámoslo para que nos ahorremos pasos, 1/4 de x y evaluado entre 0,36 y 1,32, teorema fundamental del cálculo me dice que evalúo donde tengo x, primero el límite superior menos el límite inferior. 4 sobre 0,36. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? A mí me dio 25 sobre 133. ¿El primero o No sé por qué me todo? dio ese valor. O 0,18. ¿El primer término? No, el primero. El primero. Sí, 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 sí. 1 sobre 4 por 1,32. Sí, da lo que me dijo. 25 Sobre 133. 32 me da a mí. Vuelvo a revisar. Pues a mí A mí también me dio sí, 132. 132. Ujú. Y el segundo Estaba mirando. término da 25 sobre 36. 25 Sí, señora. sobre 36. Y ahora sí hacemos esa resta. 25 sobre 132 menos 25 sobre 36. Eso da Menos 50 sobre 99. 50, menos 50 sobre 99. Dejémoslo así. Y ahorita nos falta toda esta integral, ¿no? Toda esta integral nos falta. Que no es complicada, ¿no? Porque aquí me da x a la 4 sobre 4 y aquí me da x a la 2 sobre 2 y evalúen esos términos. Para ahorrar tiempo, que es tan preciado nuestro tiempo, entonces como está sencillita, ustedes la hacen en su casa y me van a indicar si les da lo mismo que a mí me está dando acá, que es evaluada ya en los términos, me da toda esta integral. Entonces voy a subir aquí. Esa área me está dando. Entonces, la primera parte que me dio menos 50 sobre 99 menos, y toda esa integral ya evaluada, ustedes la confirman, les debe dar 0,051. Y ya esta resta, ay, no me tenía que dar negativo. ¿Por qué me está dando negativo? Algo cometí, algún error. Esto me da positivo. Me va a tocar hacerla porque me está dando negativo acá. Yo creo que acá me confundí. Entonces me toca hacerla. Bueno, hagámosla. Sí, cuando uno quiere
hacer las cosas rápido, algo lo detiene. Entonces hagamos esa integral. Es menos x al cubo menos x menos x. Entonces esto es A1, digamos, y la A2, que sería la integral. Esto es negativo, ¿no? Adelante. De x al cubo. X a la 4 sobre 4. Espérame, yo la copio. Menos x es más o más x. Menos x. Y aquí va un paréntesis. X de x. Voy a manejar A y B para no tener que escribir todo y luego al final los reemplazamos. Entonces esto me da menos, menos de antes de la integral, x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Menos x al cuadrado sobre 2 y